En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que representan el 35% de la población y más de la mitad de ellos, el 51.1%, se encuentra en situación de pobreza. Desde que México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, se han impulsado esfuerzos para asegurar su aplicación y generar condiciones óptimas para el desarrollo y bienestar de la niñez. Asimismo, con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre de 2014 y la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en 2015, se logró un avance en la adecuación de su marco normativo e institucional con la finalidad de que cada vez más este sector de la población pueda tener pleno acceso a sus derechos. Sin embargo, a pesar de los progresos, subsisten enormes brechas y obstáculos que impiden el acceso universal y equitativo a los derechos y dejan a millones de niños, niñas y adolescentes al margen de ellos, en condiciones de extrema vulnerabilidad y desigualdad. Hoy, en Diálogos en Confianza, detengámonos a reflexionar sobre el panorama que enfrentan las infancias en México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Leticia Carvajal. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Y bueno, como ya escuchamos el día de hoy, vamos a reflexionar aquí en este programa sobre los diferentes rostros de la infancia en México. Hay que recordar que el Día del Niño se celebra aquí en nuestro país el 30 de abril desde 1924. Y bueno, esta fecha es para plantearnos y para recordar que los niños, niñas y adolescentes son los que más sufren en una crisis y son los que más sufren en los problemas mundiales. Ellos tienen derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al amor, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, saludo con muchísimo gusto a Lía Vadillo. Ella nos acompañará en la interpretación en lengua de señas mexicanas, igual que Luis Alberto Mújica. Muchísimas gracias. Y bueno, Sandra también está vía Skype. Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Leti, me da muchísimo gusto saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo extrañando mucho estar ahí en el estudio. Saludos a todo el equipo, pero bueno, la ventaja, como les digo siempre, de la tecnología, poder estar conectados, poder leer todos los comentarios del público y participar con ustedes. Recuerden que tenemos listas nuestras líneas de contacto con la audiencia. Puede escribirnos a través de Facebook Live, seguir la transmisión ahí. Estas transmisiones se quedan en Facebook, también en YouTube, para que las siga y las comparta más adelante. Nos puede seguir en Twitter y escribirnos ahí. Y también recuerde que tenemos nuestro Instagram listo y la línea, por supuesto, como siempre, de contacto con la audiencia. Aquí estaré para leerlos y seguimos en contacto. Claro que sí, Sandra. Estaremos muy pendientes de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a presentar a nuestros invitados y saludo con muchísimo gusto y le agradezco mucho su presencia a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de REDIM, es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Leti, buen día. Gracias, mucho que platicar el día de hoy. Sí, claro. También saludo con gusto a Alicia Vargas Ayala, ella es directora general y fundadora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES, IAP, Centro Colibrí, Niñez Indígena. Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por tu presencia. Y Rafael Castelán Martínez, defensor y educador de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, mujeres y de personas de la diversidad sexual. Coordinador de vinculación y fortalecimiento institucional de servicios de inclusión integral y derechos ACE. Muy buenos días. Bienvenido, gracias. Gracias. Y bueno, pues vamos a ir en unos minutos más a un corte. Regresando tenemos una cápsula muy importante de REDIM, pero pues quédese con nosotros. Hay muchos temas que hablar hoy del Día del Niño, además de celebrarlo, por supuesto, y de recordar nuestra niñez. Pero aquí vamos a profundizar en las diferentes infancias que hay en nuestro país, porque no es lo mismo hablar de un niño que vive en una ciudad, hablar a un niño indígena, un niño que vive en la sierra. Eso es lo que queremos aquí, pues adentrarnos.
Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento regresamos, tenemos mucha información y también lo queremos invitar para que nos escriba en nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes de sus comentarios. Sandra nos estará leyendo todos sus mensajes. En un momento regresamos. Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, que somos una red de diferentes organizaciones en 18 estados de la República Mexicana y que tenemos como objetivo común poder construir una corriente de opinión favorable a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hemos impulsado ya desde hace unos años esta campaña que se llama Infancia sin Violencia. Es una campaña que tiene la finalidad de poder hacer conciencia sobre la importancia que tiene el poder construir otras maneras distintas de relacionarnos con niñas, niños y adolescentes desde los diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué hacemos en la campaña? Pues por un lado es manifestar que existen otras maneras de poder vincularnos con niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en la dinámica familiar. Ahí desde la campaña un trabajo ha sido poder impulsar pues la crianza positiva, desde donde pues se piensa que niñas y niños, al ser personas con razonamiento, con capacidad de diálogo y de escucha, es posible utilizar otras herramientas que eviten el castigo corporal, por ejemplo, ¿no? Y poder animar a las familias, a los papás, a las mamás, a las abuelitas a utilizar el diálogo, a utilizar la negociación y otro tipo de alternativas que eviten o que impidan que se utilice, por ejemplo, el castigo corporal. Otras acciones que hacemos desde esta campaña permanente, por ejemplo, es poder poner en la agenda pública de las autoridades las diferentes violencias que están impactando en niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, de manera muy enfática este último año, desde las organizaciones hemos impulsado el impacto que está teniendo la violencia de género en nuestro país, en las niñas y adolescentes. Entonces, bueno, desde ahí en la REDIM tenemos un trabajo de seguimiento de datos estadísticos, de información oficial, y por ejemplo, gracias a eso, podemos identificar cómo 1 de cada 10 feminicidios que ocurren en el país están impactando a niñas y adolescentes. Y eso es una situación tremenda si además tomamos en cuenta que todos los días se calcula que 10 feminicidios ocurren en el país. Entonces, bueno, ese es otro tipo de acciones que estamos haciendo desde la campaña, sumando a organizaciones, a personas, a familias, a colectivos, a grupos de ciudadanos que tengan el interés de poder construir pues un país diferente, y que pues también ponga el ejemplo a las niñas y a los niños de que pues otra manera de vivir, de convivir es posible. Bueno, ahí tenemos estos datos. 1 de cada 10 feminicidios impactan a niños, niñas y adolescentes. Y la importancia también de tener esta comunicación con nuestros niños, la importancia de preguntarles acerca de sus sentimientos, pero también la importancia de reflexionar, de poner un alto en el camino y preguntarnos la situación de nuestras infancias. Leti, mira, yo creo que hoy, que generalmente es un día de celebración, pues es un día particularmente histórico, sui generis, porque se da en un contexto de pandemia, con el confinamiento de la gran mayoría de niños y niñas, el cierre de escuelas, y eso lo hace particularmente especial. Entonces yo animaría al público que nos acompaña y agradecer muchísimo a Canal 11 que haya realizado este programa, que empecemos a celebrar a los niños y niñas con la gran resiliencia que han mostrado, la paciencia que nos tienen a las personas adultas en confinamiento y particularmente destacar, podemos hablar más adelante con detalle, pero sus grandes capacidades tecnológicas que están salvando al sistema educativo mexicano. Recordemos la paradoja, antes de la pandemia, en las escuelas se confiscaban los equipos, se castigaba a los niños, les llamaban al papá, a la mamá porque había llevado el dispositivo y paradójicamente ahora son ellos los que están salvando con esos dispositivos
diabólicos la clase y el sistema educativo mexicano. Oye, y también están salvando a los papás porque Literal. seguramente muchos niños les han enseñado a usar el Zoom y Eso es súper importante, porque tecnologías. fíjate que hay un diálogo, eso creo que yo animaría al público a que reconozcamos esa capacidad, esas habilidades que tenían ahí nuestros hijos e hijas, que no habíamos reconocido y que efectivamente son ahorita fundamentalmente nuestros asesores técnicos para poder usar las plataformas de videollamadas, configurar el teléfono, resolver problemas con el módem. Y creo que esa es una cosa que tenemos que celebrar. Y la otra muy importante, aunque eso está todavía teniendo dificultades, que hemos tenido mucho más tiempo para estar con nuestros hijos e hijas y descubrir cosas que no habíamos observado, que ya crecieron, que tienen un pensamiento distinto al nuestro, que tienen también pues, preocupaciones normales de la pandemia, pero tienen otros temas también que necesitamos conversar con ellos y creo que es una gran oportunidad. Vamos a tener oportunidad de hablar de las otras infancias, cosas difíciles, duras, pero hay que entender que este día es una manera de recordarnos que existen. Tú mencionabas el dato al inicio, casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, es decir, 1 de cada 3 habitantes en México son personas menores de 18 años de edad que están invisibles, ignorados, que no se habla de ellos ni con ellos. Muchas veces los subestimamos porque pensamos que una crisis como esta, que situaciones parecidas a las que estamos viviendo, de adultos, de política, ellos no las entienden. Y yo creo que estamos muy equivocados porque son muy, muy inteligentes. ¿No es así, Alicia? Así es, y me parece muy interesante que podamos identificar que la infancia tampoco es un grupo homogéneo, ¿no? Sino que también se refleja en relación a los contextos diversos que viven, en relación a las diversas problemáticas que tienen y que en ese sentido también podemos encontrar una serie de desniveles en cuanto al acceso tecnológico, en cuanto al desarrollo humano, en cuanto a los diversos roles que están jugando en la familia, en la educación y sobre todo en este momento de encierro, como también la niñez adopta y se le delega una serie de responsabilidades que hoy en algunos hogares vemos algo que ya se está llamando como el estrés tóxico, ¿no? Es decir, los contextos familiares también los redescubrimos y nos damos cuenta de que no necesariamente han sido siempre los espacios romantizados, idílicamente definidos y tampoco son necesariamente los espacios seguros que creíamos y que consideraba el mejor lugar para la niñez. Claro. Es parte de las realidades, ¿no? Así es. Y bueno, sabemos que los niños, las niñas y los adolescentes han sido siempre un sector de la población muy vulnerables y por eso la importancia de enseñarles sus derechos, de enseñarles a poder decir, no, esto no me gusta, esto no está bien, y de esa manera bajar su vulnerabilidad, ¿no? Claro, sí, ahora los marcos jurídicos justo los posicionan como sujetos titulares de derechos, aunque mucha de la población adulta está en contra de esta postura porque dice que así, ahora, ¿no? Los niños y niñas tienen derechos y por supuesto, ¿no? Hay acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño que ya los reconoce como sujetos titulares de derechos. En México tenemos ya la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que sin duda es un gran avance jurídico, pero ahora lo que falta es traducir estas ideas que están en la Ley General en acciones cotidianas de los padres, madres, familiares y de todas las personas adultas, porque solo así podemos ir garantizando los derechos desde la casa, ¿no? Porque este Día del Niño pues sí va a ser un día cortado, ¿no? En la historia, por supuesto, porque los padres y las madres y los familiares, los cuidadoras, las cuidadores, se están enfrentando a nuevas formas que tienen que educar. Hubo una ruptura por completo en la dinámica social, la dinámica incluso económica donde están los niños y las niñas, y entonces eso nos tiene que obligar a repensarnos como adultos y cómo vamos a educar de ahora en adelante, ¿no? Claro. Los niños siempre deben ser una prioridad para el Estado y para las familias. Y en una situación como la que estamos viviendo en este momento, porque es imposible no pensar en el COVID-19, es mucho más importante. Sí, mira, Leti, yo creo que hay que tener presente que en cualquier emergencia, pensemos un desastre natural, un riesgo de vida, hay un aprendizaje de la humanidad y es niños, niñas y mujeres primero. Y tiene un sentido, o sea, no solamente en términos de como cortesía, sino en que la evidencia nos da cuenta que la mejor inversión que pueden hacer los países es en las mujeres para reducir la pobreza y en niños y niñas para poder mejorar el rendimiento de un país. Hay investigaciones que, por cierto, han representado premios Nobel de Economía, que cuando inviertes en niños y niñas pequeños,
por cada dólar que inviertes, cuando esos niños llegan a cumplir 18, le devuelven al país $11. No hay mejor negocio de ningún tipo, ningún banco te da tanto rédito. Y creo que en nuestros países en muchas ocasiones no se tiene esa mirada porque tenemos, digamos, ideas viejas, tres muy colocadas. Pensar que los niños y niñas, como comentabas al inicio, las personas llegan a pensar que no son como las personas adultas, que no piensan igual, que el tema de la política no tendría que vincularlos, es decir, verlos inferiores. Otro elemento que es muy peligroso y que está muy permeado es pensar que los niños son propiedad de las familias y que entonces como es mi hijo o mi hija es mi propiedad, yo decido cómo lo uso y eso tristemente los convierte en objetos. Y tercero, muy lamentable, pensar a los niños como futuro. Ya lo entenderán cuando sean grandes, ahorita no pasa nada, y no darnos cuenta que ahora mismo tienen lo que nosotros en derechos humanos hablamos de equivalencia humana. Es decir, así como somos adultos, adultas, hombres, mujeres, niños y niñas también tienen, con un empaque diferente, con una experiencia distinta, pero tienen los mismos derechos y tienen que tener, por supuesto, una protección reforzada. En esta lógica de cambios de pensamiento que apuntaba mi colega Rafa, el gran desafío que tenemos las personas adultas es cómo podemos y debemos de renunciar a nuestro privilegio de saber más, de tener más lenguaje, de tener incluso el poder, para que conozcamos a niños y niñas en una lógica de igualdad. Eso desafía la forma en la que educamos, sin golpes, escuchando. Eso desafía la forma en la que los involucramos en la solución de problemas. Dicho de otra manera, el sistema educativo ahora, además de agradecer a niños y niñas que estén salvando el curso, tiene que involucrarlos en lo que va a ser la escuela que viene después de la pospandemia. No podríamos imaginarlo. Y por eso la importancia de reconocer el gran valor y el potencial que tienen que estamos ignorando. Así es. Así es. Bueno, más adelante seguiremos adentrándonos más, pero vamos a ver nuestra siguiente cápsula a propósito del niños y coronavirus. El coronavirus nos afecta y pone en riesgo a todos, incluyendo a los niños y niñas. Si bien los menores no figuran entre los grupos de población con mayor riesgo de contagio, las Naciones Unidas y Human Rights Watch alertan a todo el planeta a tomar conciencia del impacto que esta pandemia tendrá sobre la infancia y el retroceso en el cumplimiento de sus derechos. Human Rights Watch México señala que en nuestro país hay más de 5 millones de niñas y niños que no tienen acceso a servicios de salud. Más de 9 millones carecen de servicios básicos en sus viviendas y al menos 10 millones no tienen acceso a una alimentación suficiente, situación que se agravará ante la disminución del ingreso económico de las familias más vulnerables. El impacto del cierre de las escuelas limita el derecho a la educación. Si bien se reconocen las ventajas de la educación en línea, en México la brecha digital aún es grande. Numerosas escuelas públicas no disponen de conexión, acceso, equipamiento, ni están familiarizados en el uso de estas tecnologías, por lo que, a pesar de los esfuerzos que ya se llevan a cabo, la educación que recibirán miles de niños y niñas será limitada. Los niños y niñas en condición de calle, por ejemplo, son una comunidad que vive de la actividad urbana, de la movilidad y desechos de alimentos, por lo que, sin gente en las calles, no pueden subsistir. Se precisa identificarlos y establecer mecanismos de contención específica para ellos. Es fundamental hacer conciencia sobre la situación de niños, niñas, con el fin de vislumbrar acciones que nos lleven como sociedad a disminuir las desigualdades. Importantísimo esto que escuchábamos en la cápsula. Y les voy a leer algunos de los comentarios que ya nos están llegando a través de Facebook Live. Saludan y felicitan mucho por el tema del programa. También nos dice Patti García, no son dispositivos diabólicos, lo pone entre comillas refiriéndose a la tecnología, pero sí muchas veces incorrectamente mal usados en las escuelas y en casa. Es cierto, lo hemos dicho, incluso el martes hablábamos de la tecnología y cómo puede ser usada en beneficio de los niños y de la educación, y si nos excedemos, pues todo lo contrario. También nos dice, la voy a leer de manera anónima, es triste ver a una madre golpear a sus hijos. En este caso es mi hermana quien... y yo trato de intervenir, me dijo que ella era su madre y que no me metiera. Quise ver el daño tanto físico como emocional que les está haciendo a sus hijos, le quise hacer ver y lamentablemente no sé qué hacer, cómo actuar, si la denuncio, cuáles serían las consecuencias, a ver si le pueden dar respuesta a alguno de nuestros invitados.
También nos felicitan a todos los pequeños en casa, nos dice Boxy Velázquez. Ellos son los mejor portados en esta pandemia. Como bien decía Juan Martín, es cierto, los niños han sido muy resilientes, han sido grandes maestros en esta época. También nos pregunta Aline, ¿por qué yo tengo rechazo a los niños y niñas? No me gustan. ¿Qué hay mal en mí? No he entendido por qué. Irma nos dice, los que tengan niños no lo vean como una tragedia en cada hogar, sino que festejen a sus criaturas. Se refiere un poco al encierro, a estar un día como hoy en casa o a la manera como nos hemos tenido que adaptar, más bien verle lo positivo y adaptarse a lo que hay en el momento, dice ella, vean el lado amable. Y también nos dice, yo tengo 2 grandes niños, ahora son profesionistas, que sigan conservando esa alegría y esa frescura que tuvieron hace años. Marta Chávez desde Mexicali nos dice, felicidades, no me pierdo el programa. Hasta aquí más o menos lo que nos van diciendo los comentarios, en un sentido, mucho tiene que ver con lo que es la pandemia, con cómo lo están viviendo y como bien va el tema, pues hay muchas realidades en nuestro país. Hay niños que la están pasando más difícil, no tienen acceso a la tecnología que otros sí y que pueden continuar con sus estudios. Les voy reportando lo que nos van diciendo más adelante. Claro que sí, Sandra, muchísimas gracias. Estaremos muy, muy pendientes de estos comentarios. Y bueno, retomando esto que ya nos informaba Sandra, que escribió pues una persona diciendo que su hermana golpea a su hijo, no sabe qué hacer. Es increíble cómo a estas alturas todavía existan madres y padres que piensen que con un golpe un niño se va a corregir. Y entonces ahí viene otra pregunta, porque siempre pensamos que los hogares pues son los más seguros para los niños. ¿Qué sucede aquí? Bueno, hay un aumento de la violencia, eso es cierto. Ya organismos internacionales también han advertido del riesgo que existe de que niños, niñas y adolescentes vivan otras situaciones de violencia. De algunas de las cifras es que 8 de cada 10 niños, han vivido algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Y actualmente el secretario ejecutivo, al emitir sus cifras de maltrato, de violencia física o incluso abuso sexual, hay un aumento entre el 2.3 y el 7%, ¿no? Entonces, eso es alarmante, porque entonces estamos viendo que los agresores siempre están en la casa, ¿no? Claro. En la casa. El maltrato físico, el maltrato también psicológico que se vive, ahora es más latente porque la misma dinámica se vino a romper y entonces ahora están conviviendo más tiempo los niños, las niñas con sus familiares, donde en algunos casos la convivencia solo era de 2-3 horas al día, ¿no? Por mucho tiempo, y ahora estar todo el tiempo, todo el día, estar atentos de las tareas, de todas las actividades que hace, muchas veces rompe y no hay como programas alternativos que digan, a ver, familiares, padres, ¿cómo vamos a educar ahora en estos tiempos a los niños y a las niñas, ¿no? Claro, y la comunicación que debes tener con los niños, los horarios que muchos nos han, pues, dicho, es muy importante, dormir temprano, no le puedes decir a un niño, vete a dormir mientras yo estoy viendo una película hasta las 2 de la mañana, ¿no? Claro. Y pensar que el niño te va a obedecer. Entonces, en este tiempo de confinamiento, escuchábamos en la cápsula también, pues hay un retroceso en los derechos de los niños. ¿De qué forma, Alicia, podemos...? Sí, mira, yo plantearía como varios de las causas y las circunstancias que están viviendo los niños y, como decíamos al principio, dependiendo de los tipos de infancias. Aquí sí estamos hablando de los contextos diferenciados. Particularmente, los 2 contextos más difíciles que nos estamos encontrando son los contextos donde las familias viven en pleno hacinamiento o donde los niños se encuentran en condiciones de abandono y que por lo tanto han sido población callejera o que se encuentra institucionalizada. En la primera nos preocupa muchísimo porque se trata de hogares que generalmente desde antes de la pandemia ya vivían condiciones de hacinamiento, de pobreza extrema, a veces con grandes dificultades comunicativas, con muchas dificultades incluso de ubicación de los roles que se están jugando, porque el hermano mayor juega el rol del papá y entonces el niño. Es decir, el problema de la violencia familiar no nació con la pandemia, pero sí se está agudizando. Entre otras cosas porque no contamos con la educación interna, la organización familiar, pero también porque no tenemos los elementos y las condiciones físicos, sociales, económicas que nos permitan contribuir o subsanar.
las mujeres, las mamás están teniendo ya no 2 o 3 roles como tradicionalmente veníamos hablando, sino ahora se han convertido en las asesoras escolares, en las cuidadoras de los enfermos, en madres que están todo el tiempo atentas a las necesidades de la casa, con un agobio impresionante porque las mamás no saben cómo se convirtieron de la noche a la mañana en las asistentes educativas, donde los maestros, vía WhatsApp, vía llamadas telefónicas, vía repartición en casa de materiales impresos, como sea, están dejando una cantidad de tarea impresionante, agobiante, como si con eso resolvieran la falla o los temas educativos. Creo que estos elementos hacen que los hogares en este momento, agudizando ya las condiciones previas, no sean lugares seguros, sin contar que muy probablemente ya hablábamos de estos 8 en algunos contextos, 6 en otros contextos de niños que han vivido violencia y que viven violencia en sus hogares y que en este momento están confinados con el violentador, con el abusador, con los tíos, con los abuelos, con quienes han sido sus violentadores permanentes. Y que solamente tenemos como el recurso de hacer una llamada telefónica, de hacer un seguimiento y probablemente a través de la línea, porque son los niños ahora y los jóvenes quienes tienen mayor posibilidad de comunicarse, posiblemente plantear una denuncia que no necesariamente va a ser escuchada, porque ya previo a la pandemia teníamos un nivel de impunidad y de no escucha a esas denuncias. Claro. Entonces, no es algo nuevo, pero sí gravemente agudizado por la condición de la pandemia, ¿no? Así es. Escuchábamos también lo que nos comentaba Sandra al decir que el exceso en estar en dispositivos, en redes sociales, pues también es dañino, obviamente, pero ¿qué sucede con los niños que no tienen acceso? Exacto. Que no tienen una computadora, que no tienen un teléfono inteligente, que no pueden tomar clases. Este es otro problema, porque para los niños de las ciudades, ¿cómo se los quito? Pero para los niños indígenas, para tantos niños que no tienen acceso a esto, ellos tienen otro tipo de problemas. Ahora, Alicia, tú has trabajado con niños migrantes. Así es. Ellos se enfrentan a una situación muy difícil porque, bueno, ¿por qué sucede la migración de la niñez? Por violencia, por falta de recursos, ¿no? Y entonces se enfrentan a otro gran problema, que es el crimen organizado, que es trasladarte, cruzar todo un país para poder llegar y tal vez estar con tus familias. ¿Qué sucede con los niños migrantes? Dice la UNICEF, los derechos de los niños viajan con ellos. Sí, bueno, hace mucho tiempo que sabemos que los derechos de los niños viajan con ellos, pero no necesariamente tienen la capacidad o se generan las condiciones para poder ejercerlos y vivirlos. Por supuesto. Es decir, en este país sabemos perfectamente que la política de los gobiernos y especialmente los últimos y más recientes gobiernos no está en sus prioridades estratégicas, no está en el foco de la línea de gobierno la atención prioritaria de niños, niñas y adolescentes. Es decir, este mandato constitucional, este lineamiento que ya está establecido en la Convención de los Derechos del Niño y en muchos otros pactos y acuerdos internacionales del interés superior, que significa que es la línea sobre la cual se dispone y se direcciona la política pública de un país, no es para nuestro país una realidad. Entonces, no solo los niños migrantes viajan y se tienen que trasladar y tienen que movilizarse, sino además los recorridos que realizan están llenos de riesgos, están siendo invisibilizados, están siendo agredidos. Muchos niños corren peligro su vida y tienen sucesos terribles en el camino, abusos, violaciones, despojo. Nunca va a ser el mismo niño que sale que el niño que llega al destino que va migrando. Entonces, no solamente la migración internacional, que es una serie de pasos fronterizos, sino incluso la propia migración interna, donde son comunidades con contextos muy específicos que la necesidad económica, el hambre, la salud, el encuentro con la familia, simplemente el desplazamiento forzado, obliga a que los niños tengan que salir, las familias tengan que salir, y eso contextualiza y problematiza de una manera distinta los contextos y las posibilidades de desarrollo de niños y niñas. ¿Qué hacen los organismos internacionales? Bueno, pues seguiremos preguntándolos porque en la política pública mexicana todavía no ha logrado ser lo suficientemente potente su influencia, ¿no?
Muy buena pregunta. Vamos a la siguiente cápsula, por favor. Esta organización es Infancia Común, asociación civil. Empezamos hace 13 años a trabajar y el trabajo que hacemos fundamentalmente es hacia niños, niñas y adolescentes en la garantía y protección de los derechos de los niños y las niñas en 3 áreas fundamentales. Una es la trata de personas, trabajar contra la trata de personas. La otra es prevención de abuso sexual infantil y la otra es migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Trabajamos igual niños y niñas. Sin embargo, efectivamente, en este país, creo que en el mundo entero, todavía hay un problema con respecto a la equidad de género y son mucho más, están en situación de mucho más vulnerabilidad las niñas y las adolescentes. Nosotros fundamentalmente el trabajo que hacemos es un trabajo preventivo, en donde vamos y trabajamos con población directa, niños, niñas, adolescentes, en escuelas, en centros comunitarios o donde sea, y hablamos justamente sobre las diferentes problemáticas que se abordan en estos 3 grandes temas. Hemos generado una serie de herramientas con las que trabajamos porque son temas muy, muy fuertes, muy duros, y entonces para hacerlos un poco más amigables con los niños y las niñas, hemos desarrollado una serie de juegos y de técnicas, ¿no? Una metodología básicamente lúdica con la que trabajamos y al mismo tiempo trabajamos con los adultos que están al cargo, porque de nada nos sirve enseñarles a los niños y a las niñas que tienen derechos y cuáles son sus derechos si los adultos que están al cargo no los conocen, no los respetan y no responden adecuadamente, ¿no? Fundamentalmente pensamos que al conocer sus derechos empiezan a empoderarse y a saber que uno son personas y hacia las niñas y adolescentes particularmente generarles justo herramientas cognitivas, emocionales, para que aprendan, por ejemplo, a decir no. Y eso parece muy tonto, pero en realidad es una gran herramienta porque a veces las niñas, por ejemplo, frente a los abusos, no denuncian. Qué información tan importante la que escuchábamos hace un momento. Bueno, la importancia, y yo creo que ahí está una clave importantísima, perdón la redundancia, que sepan sus derechos los niños. De esta manera lo podemos evitar esto que mencionaba, la trata de personas, que es tan dañido, la prevención del abuso sexual y la migración no acompañada de niños. Regresando del corte, adentramos en este tema. Quédese con nosotros, tenemos todavía mucha información aquí en Diálogos en Confianza. Continuamos, estamos hablando de las infancias en México. Felicidades a todos los niños y niñas de nuestro país. Y retomando, bueno, les voy a leer algunas llamadas de lo que es el tema, pero primero los quiero invitar a que mañana no se pierdan el programa. Mañana en Viernes de Pareja, el tema es amarnos para amar a alguien más. Y es que aquí es importante hablar de la autoestima, del amor propio, cómo lo hemos construido a través de los años, y una vez que nos conocemos y nos amamos, entonces estamos listos para relacionarnos con otra persona y preguntamos qué esperamos del otro, qué buscamos en una relación de pareja. De esto va a ser el tema de mañana. Participe, cuéntenos su experiencia. Y vamos ahora a hablar del tema del día de hoy, con las llamadas y comentarios que hemos tenido. Nos dicen en redes sociales, es triste ver a una madre golpear a sus hijos, y entonces, ¿qué podemos esperar socialmente si la violencia comienza en casa? También nos cuenta una mamá, ella vive en un suburbio y nos dice, yo soy madre soltera y cuando hago las tareas con mis hijos en tiempos de pandemia hay muchos distractores y todo esto lo dificulta. En la escuela tienen un sistema, hay una pedagogía y en casa las distracciones vienen incluso de los vecinos. Yo quisiera decir que niños con gusto a estudiar también se enfrentan a la brecha digital y a las personas que no disfrutan del ambiente a pesar de la difícil situación. Las madres intentamos brindarles un ambiente estable y amoroso.
Otro comentario de redes sociales: no hay que olvidar que los hijos son nuestra responsabilidad y cuando intimas con una persona en cualquier contexto, esto es nuestra responsabilidad. No dejemos caer en ellos el resultado de nuestras decisiones y desde ahí pueden comenzar los problemas. También nos dicen feliz Día del Niño. Yo pienso que una cosa son sus derechos y con ellos van sus obligaciones, que estas se los dan, hay que aprovechar que en este momento algunos maestros, la mayoría, están brindando conocimientos. Ellos aprenden también a través de la ayuda en casa y los papás tenemos que forjar esto. Depende de esto, que sean unos niños felices y no haya violencia. Más o menos así va en este sentido los comentarios, Leti, equipo, y bueno, voy a seguirlos leyendo. Les invito nuevamente y les recuerdo el tema de mañana para que participen en temas de pareja. Así es, Sandra, muchísimas gracias, no se lo pierda, va a estar muy, muy interesante. Y bueno, retomando un poco lo que escuchábamos en los comentarios de Sandra y también de la cápsula que transmitimos antes de ir a corte, nos quedábamos con esa pregunta de la importancia de que los niños sepan sus derechos para evitar pues que sean violentados. Y también, ¿qué hay con estos comentarios de las obligaciones de los niños? Mira, yo invitaría al público a que tenga presente que cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos refiriendo esencialmente a la dignidad de las personas, qué nos hace sentir bien o qué nos afecta. Y tiene que ver también con el proyecto de futuro. Y claramente, y eso es muy importante, las obligaciones de los estados. Entonces, niños, niñas y adolescentes, como otras personas, pensemos en las mujeres, tienen derechos, pero hace todavía muy poco tiempo las personas afrodescendientes en los Estados Unidos y en otros lugares no tenían los mismos derechos que las personas blancas. Los pueblos indígenas no eran tratados igual que las personas urbanas. Eso que ha sido una lucha constante de ir avanzando en reconocer la equivalencia humana, niños y niñas apenas hace 30 años fueron reconocidos a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, como sujetos de derecho. Y muy importante, no como objetos de protección. Esto que jurídicamente implica dejar de pensar que son propiedad de las familias, dejar de pensar que son inferiores, pero sobre todo reconocer que los derechos tienen que ver con su dignidad personal. Y hay que diferenciarlos de las pautas de crianza. Las pautas de crianza es el rol que tenemos como papá, mamá, profesor, maestra, adulto, que acompañamos, que vamos sugiriendo formas de relación y que eso no tiene que anular los derechos de niños, niñas y adolescentes. Si por alguna razón no hicieron la tarea, no se portaron bien, lo que sea, desde la mirada adulta, no tiene que ver con violencia, con castigarles con no comer o sus derechos a la educación u otros. Haciendo una analogía, esto sería pensar que cualquier persona, nosotros como adultos, que no estamos respetando, por ejemplo, las reglas de tránsito, no tendría que significar que alguien nos golpee. Porque claro, si no es correcto en una persona adulta, no tendría por qué ser correcto con un niño o una niña. Si no cumplimos con nuestras obligaciones laborales, tampoco significa que nos castiguen o que nos afecten nuestra dignidad, que nos ofendan. Es igualito con niños y niñas. Yo entiendo la confusión para algunas familias o personas de decir, es que los derechos los hacen más desobedientes y necesitan obligaciones. Esencialmente estamos hablando de nuestro miedo adulto, de la dificultad de reconocer que no estamos transitando a otras formas de relación positivas, sanas, y que estamos basados en una relación de control. Ya hace mucho tiempo venimos discutiendo cómo las relaciones de pareja se hacen tóxicas cuando una de las dos partes o los dos tienen control sobre otra. Claro. Las relaciones más sanas, no tóxicas, son igualitarias, que no es sencillo construirlas. Pero niños, niñas y adolescentes también necesitan una relación con su papá y su mamá basadas en igualdad, que eso no significa perder el rol. Sigo siendo papá, sigo teniendo responsabilidad, pero mi rol en una lógica de igualdad significa que hablo con ellos, les explico, no uso golpes y comienzo a reconocer mi miedo, y eso es súper importante en nuestras relaciones con hijos e hijas. No sé todo y lo voy a aprender contigo. Tengo miedo de no poder acompañarte bien en la tarea. Estoy enojado porque no sé qué va a pasar o tengo incertidumbre porque me despidieron del trabajo. Eso tenemos que hablarlo, no para que ellos se hagan cargo, sino para reconocer que estamos en esa interacción y sobre todo entender, y yo invitaré al público que piense, cuando hablamos de derechos de todas y todos, es nuestra dignidad. ¿Qué nos hace sentir bien o qué nos hace sentir mal? Porque no es lo mismo decirle a un niño, es tu obligación hacer la tarea, a decirle, es tu derecho al estudio y incluso, tenemos que ¿cómo lo hacemos a cabo, mejor? ¿no? ¿Cómo te puede gustar mejor la tarea? Porque ya desde el momento en que dices obligación, ya, como que ya no te gustó mucho ahí el asunto. Pero bueno, vamos a la siguiente cápsula.
América Solidaria es una organización de la sociedad civil que trabaja para la superación de la pobreza infantil. A lo largo de 17 años de trabajo nos dimos cuenta que no estábamos colocando al centro a los jóvenes y a los adolescentes y a los niños y a las niñas. Y es por eso que surge el Concausa como una iniciativa de UNICEF, CEPAL, América Solidaria y en colaboración con Fundación Caserta. Concausa busca empoderar a las juventudes para que ellos puedan ser la generación del cambio. Más allá de ser una convocatoria, busca hacer un llamado a nivel continental a jóvenes de 14 a 17 años de edad y los invita a postular sus iniciativas o proyectos. Incluso buscamos que los proyectos ya estén piloteados en una plataforma. Se hace un proceso de selección y se eligen 17 proyectos a nivel continental con la finalidad de que representen estos jóvenes a las juventudes. Lo que ofrece el Concausa es una semana de formación en Santiago de Chile, a través de nuestro socio, que es Fundación Caserta, que lo que buscamos es brindar habilidades y competencias durante estos 5 días de formación para que los jóvenes puedan enfrentar, digamos, las problemáticas desde su comunidad y puedan proponer sus proyectos desde otra mirada. Yo participé con América Solidaria desde el Concausa 2017. Fui seleccionado para ir al encuentro continental en Santiago de Chile, donde estuvimos una semana de preparación. Yo tengo un proyecto en la comunidad de San Ildefonso, en Amealco, Querétaro, donde trabajamos con 10 artesanas para juntos superar la pobreza, para difundir la cultura y para que tengan un sustento económico para llevar una mejor calidad de vida a sus familias. Yo pertenezco a la generación Concausa 2018. Tuve la oportunidad de participar en el primer encuentro nacional del Concausa México con el proyecto llamado Qué Huevos, donde creamos una red colectiva de 12 familias productoras de huevo natural. Se desperdiciaba, no se trabajaban los objetivos de desarrollo sostenible. Llegamos nosotras, creamos esta red con la familia. Después del Concausa y durante el Concausa hicimos alianzas internacionales con Colombia, donde capacitan a las familias para tener un mejor nivel. Hemos llegado a tener un mercado en el Marqués y muchos puertos agroalimentarios. Nosotros tenemos la oportunidad de presentar los proyectos a través de los jóvenes en la sala oval de la CEPAL. La intención es que las autoridades, tanto internacionales como organizaciones locales de cada uno de los países donde nosotros tenemos presencia, puedan escuchar las voces de los jóvenes y darles una oportunidad para transformar la realidad que no nos gusta. La convocatoria sale cada año y la intención es que en un periodo de febrero a marzo los jóvenes puedan postular. Es muy sencillo, realizando un video de 3 minutos y explicando qué es su iniciativa y su proyecto. Todos los proyectos tienen que estar alineados a la Agenda 2030. Entonces les decimos de qué manera ellos están superando la pobreza infantil. Pues qué interesante escuchar estos testimonios y qué importante es empoderar a nuestros adolescentes, a nuestros niños y mostrarles y enseñarles a que identifiquen sus habilidades. Claro, este empoderamiento de niños y niñas sí comienza con la idea de conocer sus derechos humanos, claro, ¿no? Que los conozcan y que los vayan ejerciendo poco a poco y, por supuesto, que los vayan defendiendo. Eso implica. Y actualmente en esta temporada, bueno, sí hemos visto como esta invisibilización de la infancia lo que ha generado son pocos mecanismos para que niños y niñas participen. Yo pienso que los estados, ¿no? El Estado mexicano realmente llegó tarde para escuchar a los niños y niñas, incluso en este periodo, ¿no? El día de hoy, pues hay muchos concursos, ahora les dicen, ay, ¿cómo te sientes dentro de la pandemia? Hazlo con un dibujo, coloca los dibujos en la puerta, mándalos ahora a las redes sociales. Pero el derecho a ser escuchados de los niños y niñas tiene que ver con qué tanto las autoridades van a realmente escucharles y transformar eso que están diciendo los niños y niñas en políticas públicas, ¿no? O sea, a nivel federal hay buenos mecanismos, están las consultas por internet, hay consultas, dibujos, etcétera. Hay varias cosas. El día de hoy hay un diálogo con niños y niñas con Gatell, entonces eso nos parece importante, pero nos parece que después de un mes, con 10 días, 2 meses en realidad, 2 meses casi, llegamos tarde. Y esto tiene que ver con un asunto de garantía de los derechos humanos. O sea, previo a la pandemia había, ya lo decía Alicia, un asunto de crisis de derechos humanos y bueno, de derechos de niños, niñas y adolescentes también estaba ahí la crisis. Y hay una invisibilización por parte del Estado mexicano hacia generar políticas que impacten directamente en su calidad de vida. Y de repente todo lo que hay es dirigido hacia los padres, los familiares, pensando que con eso ya se soluciona. Y no
¿no? Tiene que haber políticas específicas para niños y niñas. Y otro que tiene que ver con la atención, o sea, en el momento que ya se vulneraron como los derechos de los niños y niñas, entonces vienen los mecanismos de atención a los derechos. Y aquí es donde es importante a lo mejor la duda que nos hizo la persona por Facebook, porque sí, hay una estructura en el Estado mexicano que tiene que ver con las procuradurías de protección. En cada estado hay al menos una procuraduría de protección que se va a dedicar a investigar y a generar un plan de restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero también entendemos que esta pandemia lo que ha traído es evidenciar la desigualdad en la que vivimos, no solo los niños, las niñas, ¿no? En cuanto a la pobreza, en cuanto al acceso a tecnologías, sino también en cuanto al acceso a los servicios. Hay municipios también muy pobres, ¿no? Que no tienen como el personal suficiente para generar algo que en la ley general se llama unidades de primer contacto o autoridades de primer contacto, que son las autoridades que van a recibir las denuncias por parte de los niños, niñas, o en este caso sus familiares, que pueden hacerlo. Cualquier persona que esté enterada de alguna violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, alguna situación de violencia o de vulnerabilidad, tienen que llamar por teléfono, ¿no? Para iniciar la denuncia y que entonces se pueda ahí generar un proceso de atención y de restitución. Entonces creo que esta estructura, ¿no? Que ya está planteada allí, o sea, tiene que funcionar. Claro. O sea, y la ciudadanía, los niños y niñas, para que se empoderen, tienen que conocer estos mecanismos para entonces igual denunciar, ¿no? O sea, claro, que vayan, que denuncien, que llamen a los teléfonos, que llamen al 911, ¿no? Que ahora es para todos los teléfonos funciona. O sea, que estén constantemente denunciando y haciéndoles saber a las autoridades que se están empoderando de sus derechos, ¿no? Ahora, ¿cómo enseñarle a un niño a decir no? Porque muchas veces los niños son tan nobles, son tan puros, que para ellos no pueden diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, obvio, si no se lo enseñamos. ¿De qué manera? Mira, o no sé si está bien planteado. Sí, no, claramente. Cruza con las personas adultas que tenemos responsabilidad para dar marcos de referencia. Y eso implica pues que la mejor forma de protegerlos es que ellos y ellas tengan decisiones sobre su propio cuerpo. Estamos culturalmente acostumbrados a forzar a que los niños pequeños obedezcan ciegamente a las personas adultas, y eso significa forzarlos a dar besos, que los agarren y ellos no quieren. Ese tipo de detalles, así de sencillos, van indicándole a niños y niñas que otras personas deciden sobre su cuerpo. Y claramente tenemos que enseñar para prevenir abuso sexual. Hay que recordar que 8 de cada 10 casos de abuso sexual ocurren en el espacio privado, en las casas, con las familias cercanas, que sus genitales son zonas privadas que se respetan incluso por su papá y su mamá. Claro. Tenemos que tener el cuidado y el respeto de avisarles o preguntarles si vamos a cambiar el pañal, si le estamos bañando o acompañando a que se bañen. Esos detalles que van siendo graduales van dándole fuerza a niños y niñas para aprender a decir no. Pero hay que asumir que cuando les enseñamos a decir no, también estamos incluidos nosotros. Claro. O sea, papá y mamá, cuando les decimos, mira, tú tienes que aprender y que ciertas cosas no, tenemos que asumir que también nos va a tocar a nosotros y tenemos que respetar. Si nosotros en casa no respetamos el no de nuestros hijos, no podemos esperar que las personas que están alrededor lo puedan hacer y sobre todo que ellos puedan incorporar que ese no se respeta. Y un tercer elemento central cruza con la necesidad de que participen. La mejor forma de proteger a niños, niñas y adolescentes es que participen en todos los temas, porque eso va a incrementar sus redes sociales positivas, pero sobre todo su seguridad personal. Un niño o una niña que no tiene seguridad personal, que tiene miedo, es más vulnerable y claramente se encuentra en mayor riesgo. Ahora, un niño que está siendo abusado de esta manera, ¿cómo podemos identificarlo? Porque ¿hay alguna forma de que tal vez tú como adulto puedes ver a tu sobrino y piensas que es normal, pero tal vez son señales muy importantes? Hay indicadores muy precisos. Por ejemplo, dejan de comer, no quieren interactuar con ciertas personas, pueden regresar a orinar en la cama, su dinámica de sueño cambia, la productividad en la escuela o su interés. Claramente es muy evidente, niños y niñas lo reflejan. Tiene que ver con que las personas adultas queramos mirar lo que está sucediendo y sobre todo queramos actuar. Hay contextos de violencia donde la mamá es violentada, los niños son violentados y no van a poderlo hacer. Y no es que la mamá no quiera o que los niños no quieran, sino que las personas adultas del entorno tenemos que actuar. Ahora ya hay una clara evidencia de incremento de violencia, pero lamentablemente, a diferencia de otro momento, con las escuelas cerradas, con la gente en la casa, tenemos pocos ojos y pocas personas comprometidas para denunciar la violencia, y por eso es que hemos insistido que las Procuradurías de Protección que mencionaba Rafa, ahora mismo literalmente revisen su lista de expedientes del año pasado,
todas las familias y niños y niñas que estuvieron en riesgo, ya mismo hay que correr a visitarlos, conocer su integridad, porque son ellos y ellas los principalmente ahora en riesgo de verse nuevamente vulnerados. Son los que necesitan solo para más completar este fragmento, porque me parece muy importante el tema de nombrar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, etiquetarlas y decir las cosas por su nombre. Cuando a un niño se le enseña o a una niña se le enseña que a la vagina se le dice mariposita, ¿no? O al pene se le dice la cosita, entonces el lenguaje identifica a la vagina como mariposita, y cuando tú tienes un tema de alarma, lo que la niña va a expresar es que juegan con la mariposita, no que le están tocando la vagina. Claro. Entonces, cuidado con eso, porque a veces a los golpes no le llamamos golpes, a las agresiones no les llamamos agresiones y a los abusos no les llamamos abusos, y sí lo son. Entonces, el tener la capacidad de poder identificarlos y nombrarlos le permite al niño tener claridad, pero también a uno como adulto. Y entonces identificar que lo que está sucediendo se llama abuso, no se llama de otra manera. Lo que está sucediendo se llama violencia. Claro. Y al momento en el que tú lo puedes verbalizar, lo identificas y entonces automáticamente se activa el chip en tu cerebro de que tienes que buscar las maneras y las formas de solucionarlo. Y esas son las formas que muchos adultos nos dirigimos a los niños, tratando de hablarles como de, ¿no? O sea, tratando de ocultarles cosas. El nombre tiene que ser el nombre como es y se acabó. Nos piden en redes sociales que sigamos hablando un poco más de estas obligaciones que, insisten, los niños tienen. Quizás solamente complementar. Yo animaría al público en esta lógica de equivalencia humana, y creo que tú lo decías muy bien hace un ratito, piensen en nosotros, somos adultos, y entonces ahora mismo estamos obligados a no comer comida chatarra por nuestra salud. Estamos obligados a no fumar porque nos hace daño. Estamos obligados hagamos la lista de obligaciones. ¿Por qué las personas adultas no cumplimos con esas obligaciones, aun cuando sabemos que son para nuestro bien? Porque lo acaba de decir Alicia, la forma en la que lo colocamos es incorrecta. Es distinto a que asumamos las cosas con conciencia y con responsabilidad. Y animarle sobre todo al público que cuando está pensando en el control, en esta visión vieja del siglo pasado, es cuando te salta la urgencia de obligación, porque estás pensando cuadriculadamente educada en una lógica de violencia. Entonces, animo al público que sigue pensando en obligaciones a que se mire al espejo hoy y que diga, esto no me hace bien a mí, no le hace bien a mis hijos, porque si tú educas a tus hijos e hijas en una dinámica de obligaciones, los van a explotar, van a abusar de ellos y van a ser víctimas de muchas cosas. Si tú educas a tus hijos y te asumes tú como persona responsable de no voy a comer comida chatarra porque me hace daño, no vamos a comprar en próxima ocasión bebidas azucaradas porque nos hace daño a la familia, vamos a ponernos el cubrebocas porque es la manera de protegernos, nos lavamos las manos porque vamos a cuidar a otros, tus hijos y tus hijas van a incorporarlo no como obligación, sino como conciencia de cuidado a los otros, de una relación positiva. Y eso es más sano, más sostenible en el tiempo que la obligación. Y animaría al público, de verdad, a cuando escuche a alguien, los niños tienen obligaciones, a ver, con calma, tienen la posibilidad de ser partícipes de la salud de todos, partícipes de las responsabilidades familiares, levantar sus calcetines, lavar su ropa, tender su cama, no como obligación, porque ahí ya estamos equivocados y no va a tener un buen resultado. Vamos a cambiarnos ese chip, ¿no? Sí. Así es. Yo quiero solamente completar el mensaje para las mamás, porque me parece que a veces las mamás, cuando estamos mucho más cercanos al tema de cuidado de los hijos, también sentimos la obligación de tener que educarlos, ¿no? Entonces, desde ahí empieza el primer mandato social. Tú eres la responsable y es tu obligación. Y alguna vez recuerdo frases de la abuela, ¿no? No quiero que en la calle me critiquen porque no te eduqué, ¿no? Como si fuera un tema de responsabilidad exclusiva, ¿no? Y entonces asumen ese cargo, esa obligación, y por lo tanto la forma desde la que estás parada es desde ahí. Entonces, si cambiamos un poco este chip, como nos sugiere Martín de manera muy acertada,
es que no es solamente tu responsabilidad, ni es tu obligación, más bien es tu responsabilidad, pero no tu obligación. Claro. Y compartimos la crianza, el cuidado y la sostenibilidad de la niñez con las autoridades, porque es el Estado el garante de los derechos de los niños. Importantísimo, ya no hay que verlo como obligación. Vamos a nuestra siguiente cápsula. Ante esta emergencia, los peligros a los que se enfrentan los niños y las niñas tienen diferentes dimensiones. Lo primero tiene que ver con la propia convivencia. Estamos hablando de una convivencia 24 horas. Muchas veces en lugares en donde pues apenas si podemos caber todos los de la familia, ¿no? Entonces, ahí el primer peligro es el que los adultos no podamos manejar nuestro propio estrés y entonces tener actitudes, digamos, de maltrato hacia los niños y las niñas, ¿no? Y tiene que ver con la convivencia, esta convivencia a la cual no estamos acostumbrados cotidianamente. Entonces, está probado en muchos países que se incrementa no solamente la violencia contra las mujeres, sino también contra niños y niñas en estos confinamientos, y por lo tanto, pues es importante que de entrada es una responsabilidad de los adultos el que controlemos, el que ahora sí que contemos hasta 10, y el que hagamos algo muy importante, y es que tengamos comunicación con nuestros hijos, que aprendamos igual a poner reglas de convivencia, ¿no? Yo creo que aquí la clave mucho es replantear a ver qué se vale ahorita, que quizá no se valía antes, ¿no? Qué es lo que tenemos que mover para mejorar la convivencia entre todos. Todos tenemos que tener responsabilidades, todos tenemos que tener la facilidad que aunque estemos en un espacio muy pequeño, de poder tener espacios para cada quien en algún momento que le toque, ¿no? Y que eso va a permitir que uno de los riesgos mayores, que es la violencia, no esté presente. La siguiente tiene que ver y está muy ligada en cómo apoyamos algo que tampoco estamos muy acostumbrados a apoyar, y es el aprendizaje de los niños y las niñas en el entorno casero, ¿no? Entonces aquí también es como volver a las rutinas. La clave aquí es pues que hay que dormirse a la hora que usualmente nos dormíamos cuando íbamos a clases, empezar a la hora que tenemos que empezar para ir a clases. Entonces creo que ahí podríamos también avanzar sobre evitar estas fuentes de tensión de convivencia con niños y niñas en el hogar. Básicamente también, y eso es muy importante, es que entendamos que nosotros pues estamos a cargo de recibir mayor información, tenemos mayores fuentes de información, y que los niños no pueden procesar como nosotros la información. Y entonces muchos de ellos también hay un riesgo mayúsculo en términos de que tengan y que presenten cuestiones de salud mental, de depresión, de ellos mismos estrés, y por lo tanto entonces tenemos que nosotros ser los responsables de informarles, de contenerlos, de apapacharlos y de quitarles los miedos. Ahí finalmente nosotros, como te digo, como adultos tenemos mayor manera de contener y de procesar que los niños y las niñas, y eso tenemos que considerarlo también en esto de los riesgos que hay. Y quisiera finalizar con algo que también es muy importante, y son los riesgos del uso de las redes sociales. Aquí este riesgo se incrementa por el tiempo de exposición mayor que tienen los niños y las niñas a las redes sociales, y pues bueno, también es una buena oportunidad entonces para aprender con ellos y empezar a tener, digamos, elementos que les permitan cuidarse. Bueno, pues ahí tiene usted la importancia de tener esa comunicación con los niños, de ejercer horarios, de preguntarles cómo se sienten, también de decirles nosotros como adultos cómo nos sentimos para que los hagamos parte, ¿no?, de esto que estamos viviendo. Pero yo quiero hacerles una pregunta: ¿cómo hacer que los niños accedan a sus derechos y los ejerzan? Porque hablamos de que tienen que saberlos, de que es muy importante. Ok, ¿cómo lo hacemos ya? Yo les invito a que tomen su mano
Y vean aquí la mano de la participación, por ejemplo. Es decir, necesitamos para garantizar participación que niños y niñas estén informados. Hay, por supuesto, en Internet, pero también ayudaría que nosotros, papás o adultos, podamos darles información. Que ellos se puedan crear un juicio propio respecto a lo que eso significa, no por lo que nosotros les decimos, sino por lo que ellos están pensando, que puedan expresar lo que sienten, que puedan no tener injerencias o ser castigados por sus opiniones, incluso diferentes a las nuestras, y que puedan organizarse. Esta mano de la participación es la mejor forma de que niños y niñas incorporen sus derechos a la educación, a la salud, al sano desarrollo, a vivir en familia, porque cada uno de esos temas va a significar que tengan esa información que además les permita a ellos poderla incorporar y compartirla con el resto de sus compañeros y compañeras. La verdad es que no es tan difícil y requiere mucho de nuestra disposición adulta a reconocer que eso es bueno para ellos y para ellas. Así es, pues ahí tiene usted esta información tan valiosa que nos da y hay que llevarla a cabo, porque eso es lo más importante. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos, quédese con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza, en este día en el que reconocemos a todos los niños y a las niñas y estamos hablando de las diferentes infancias que hay en México. Gracias por sus llamadas, vía telefónica nos dicen: los niños que están fuera de la ciudad, los que son de campo, comen más nutritivo, comen bien, comen toda la alimentación que da el campo, que es saludable y no tanta comida chatarra. También hay que tener, en otra llamada nos dice, cuidado con valorar demasiado la tecnología, hay que tener un balance en ellos. A veces no saben sumar o restar o razonar porque la tecnología lo hace por nosotros o perdemos la práctica también. También otra llamada dice, hay muchas ideas que tenemos como padres cuando queremos a los hijos y los amamos, pero nosotros debemos ponerles límites. Sin embargo, ellos a veces no comprenden que estos límites también son una forma de amar y bien ya se hablaba también de las obligaciones. Hay que orientarlos y dices, esto sin violencia, hay bases éticas y concuerdo que la violencia no es la solución, que a lo mejor la era en otros tiempos. Otros comentarios vía telefónica, hay pensamientos de que los niños son como un cemento fresco y todo lo que cae sobre ellos deja una huella, por eso es importante que no les caiga algo que los pueda lastimar o dañar. También otro comentario nos dice, lamentablemente los adultos a veces queremos que actúen los niños como adultos, que piensen como adultos, que se comporten como esto. Y bueno, yo era un niño que sufrió maltrato, gracias a la psicoterapia salí adelante. También un comentario que nos señala que es importante no generalizar sobre la violencia que se ejerce por parte de tíos y abuelos. Dice, yo soy un abuelo y no ejerzo ese tipo de violencia y que se cuiden estos comentarios, por supuesto. Hay abuelos muy amorosos, lo mismo los tíos. Sin embargo, las estadísticas dicen que la violencia principalmente comienza en casa. Y bueno, los invito a que vean ahora un resumen de lo más interesante que se ha dicho en el programa. También que continúen participando a través de las redes sociales con nosotros. Y después de este resumen viene una cápsula para seguir hablando del tema. Hasta aquí mi participación por el día de hoy. Sigo conectada, sigo leyéndolos y al pendiente de todo lo que nos dicen. Saludos a todos por allá. Yo animaría al público que nos acompaña y agradecer muchísimo a Canal 11 que haya realizado este programa, que empecemos a celebrar a los niños y niñas con la gran resiliencia que han mostrado, sus grandes capacidades tecnológicas que están salvando al sistema educativo mexicano, sino en que la evidencia nos da cuenta que la mejor inversión que pueden hacer los países es en las mujeres y en niños y niñas para poder mejorar el rendimiento de un país. Hubo una ruptura por completo en la dinámica social, la dinámica incluso económica donde están los niños y las niñas, a repensarnos como adultos y cómo vamos a educar de ahora en adelante, ¿no? Esos detalles que van siendo graduales van dándole fuerza a niños y niñas para aprender a decir no. Tenemos que respetar. Si nosotros en casa no respetamos el no de nuestros hijos, no podemos esperar que las personas que están alrededor lo puedan hacer y sobre todo que ellos puedan incorporar que ese no se respeta. La mejor forma de proteger a niños, niñas y adolescentes es que participen en todos los temas. Un niño o una niña que no tiene seguridad personal, que tiene miedo, es más vulnerable y claramente se encuentra en mayor riesgo. Pero el derecho a ser escuchados de los niños y niñas tiene que ver con qué tanto las autoridades van a realmente escucharles. Cuidado con eso porque a veces
A los golpes no les llamamos golpes, a las agresiones no les llamamos agresiones y a los abusos no les llamamos abusos. Es identificar que lo que está sucediendo se llama abuso, no se llama de otra manera. Lo que está sucediendo se llama violencia. Los derechos de la infancia no deben interrumpirse ante una emergencia. Así que tomemos conciencia. Es prioritario que todos, gobiernos, instituciones, organizaciones y la sociedad en su conjunto estemos atentos y participemos desde el ámbito que nos corresponda para velar por los derechos de los niños y las niñas. Así lo está haciendo Save the Children al promover los derechos de las niñas y niños durante la contingencia. Además de recaudar fondos para brindar seguridad alimentaria con la entrega de despensas y apoyos económicos a las familias en condiciones críticas. UNICEF ha puesto especial interés para evitar la discriminación, ya que el miedo que produce el virus contribuye a estigmatizar a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable, como los refugiados y los migrantes. Por su parte, las Naciones Unidas han hecho un llamado a todos los países miembros para que impulsen o refuercen programas, apoyos y acciones específicas destinadas a las familias en condiciones críticas. En México se ha declarado la permanencia, fortalecimiento e incremento de programas sociales y apoyos económicos para hacer frente a los retos que esta pandemia está generando. Particularmente en la Ciudad de México operan ya programas sociales y de apoyo que se han reforzado a partir de la declaración de la fase 3 de esta emergencia sanitaria. Destacan los destinados a asegurar alimentos como los comedores populares y los vales de 350 pesos quincenales que se recogen en los establecimientos de Liconza, así como las despensas a bajo costo conocidas como Pa' que te quedes en casa. El programa de becas para empezar, a cargo del Fideicomiso Educación Garantizada, incrementó los apoyos económicos que brinda a niños, niñas y jóvenes que cursan educación preescolar, primaria y secundaria, para impulsar su permanencia en la escuela. No hay que olvidar que debemos velar por los derechos de las niñas y los niños. Pues sí, efectivamente, de gran importancia en este momento los programas del bienestar del gobierno. Y bueno, como todos los jueves, saludo con muchísimo gusto a Andrés Castuera. Él está aquí con nosotros y nos va a platicar y nos va a dar muchas opciones, sobre todo para los niños que están en casa. Pues sí. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Leti, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues fíjate que pareciera que de pronto están surgiendo opciones que no hubiéramos imaginado jamás en la vida cotidiana, y ojalá, de verdad, el llamado es para que todo este arte que se está generando ahorita, sobre todo para las pequeñas y los pequeños, se siga haciendo, ¿sabes? Porque se está llegando a muchas poblaciones a las que nunca se llegaba, a las que nunca había teatro, a las que nunca había lecturas de poesía, a las que nunca había títeres. Así que ojalá que nunca se nos quite esta costumbre de estar generando contenidos en línea, porque de repente teníamos ahí un público olvidado, ¿no? El día de hoy nos dimos a la tarea de preguntarle a varias artistas y a varios artistas que están relacionados directamente con la niñez. ¿Qué les aconsejan? Es complicado a estas alturas de la cuarentena o de la contingencia recomendarle algo a los chamacos y a las chamacas que no hayan hecho todavía. Sin embargo, es muy interesante ver cómo el gremio artístico sigue con ese espíritu. A muchos de ellos y de ellas las van a reconocer, si no los más pequeños, los niños grandes de la casa. Así que, si te parece, vamos a ver lo que nos recomendaron y regresamos a platicar. Adelante. Pues muchas cosas. Por ejemplo, podemos desmaquillarnos, que yo voy a hacer eso más al rato. Otros maquillarse, otros inventarse peinados, otros hacer una canción, otros hacer un poema, un pastel. Ayudarle a mamá a limpiar la cocina o el baño, que no lo han hecho hace 3 semanas. Hacer su cuarto. Disfrazarse de cualquier cosa. Como decía mi abuelita, con una piedrita, una ramita y un hilito podemos hacer grandes cosas. Yo propongo que hagas papiroflexia, que bordes, que tejas, que pintes, que bailes, que cantes, que busques videos, películas, que leas, que busques poesía,
que juegues con otras personas en casa o por vía electrónica. Creo que se están haciendo partidas de ajedrez por medios electrónicos. Yo creo que los niños también encuentran en sus objetos personales, en sus objetos afectivos que tienen desde los primeros regalos que les dieron cuando eran bebés, y entonces esa es una oportunidad para que ellos compartan eso que tienen y tengan la posibilidad de socializar aun cuando estén encerrados en un espacio limitado, pero sacar nuestro lado artístico. Si tienen algún instrumento en casa, es un buen momento para aprenderlo o bien para reafirmar los conocimientos adquiridos. Si les gusta bailar, es momento de bailar. Si les gusta cantar, hay que cantar. Y si les gusta leer, si les gusta la composición, si les gusta tocar algún instrumento, es momento de hacerlo. Importante, fíjate, buscar de forma visual mucho los colores. Te voy a mostrar el porqué. Los colores nos traen alegría, te transmiten. ¿Y dónde? Mira, qué diferencia. Los colores te transmiten alegría. ¿Y dónde los encuentras? En ilustraciones, en películas, en obras de teatro que tú veas por televisión, búscalas por internet. Por favor, jamás pienses en lo que te hace falta. Piensa en lo que tienes. En lo que tienes es más fácil llegar del punto A al punto B. Y con eso después vas a encontrar más alternativas que a ti también te van a permitir reinventarte. Andrés, qué maravilla, hay mucho por hacer. Cosas hermosas, ¿no? Estos consejos de estos hombres y mujeres que se dedican a la niñez y que de repente extrañan tanto. Cuando yo platicaba con ellos al hacerles esta entrevista, cómo extrañan tener a los pequeños y a las pequeñas cerca. Pero, por ejemplo, lo que nos decía Raquel Bárcena, titiritera de toda la vida. Esos objetos y esos juguetes que tienes ahí guardados y que hace mucho que no haces caso, dejemos que los pequeños y las pequeñas jueguen con ellos. Dejémoslos hablar con sus juguetes, ver qué historia le hacen a los juguetes, o como a Huizote Blues, que hacen música para niños. Es momento de crear, de hacer música, pero también hay que dejar que no hagan nada en algún momento del día. No hay que saturarles de actividades. Se vale no hacer nada cuando la consigna es estar en casa 24 horas durante 7 días. Sin embargo, creo que hoy es una buena oportunidad en este Día de la Niñez de replantear un poco, ¿no? ¿Dónde están nuestros pequeños? Sacar el niño y la niña que llevamos dentro y buscar toda esta frase que decía Isli, ¿no? Con una piedrita, ¿no? Y un papelito se pueden hacer grandes cosas. Creo que es el momento de buscar cosas nuevas. Siempre va a haber cosas nuevas, siempre y cuando dejemos aflorar. Y ahorita se están haciendo muchísimos contenidos en línea, ¿no? Se están haciendo tutoriales de cocina para niños y niñas, de cómo hacer títeres de bordado. Hay que aprovecharlo porque finalmente esto, si a alguien le está pegando doble o triplemente que a las y los adultos, o sea, a los pequeños y a las pequeñas, sencillamente porque, y ahí tarea para todos y todas en casa, nunca les hemos enseñado a estar en casa. Así es, aparte, esa es otra. Sí, por supuesto, y además es un derecho que tienen los niños también, el derecho a jugar, el derecho a tener una distracción. Que además hay que tener presente que la neurociencia ahora nos explica que el desarrollo cognitivo y metabólico de niños y niñas está directamente vinculado al movimiento y no hay mejor forma de moverse que jugar, pero además juego libre, porque ahora lamentablemente, y por ahí alguien lo planteaba, en algunos segmentos de sociedad se ha colocado el tema de los dispositivos como única forma de entretenimiento y esto no solamente no es correcto, como no es correcto solo tomar bebidas azucaradas o cosas por el estilo, necesitamos que niños y niñas se muevan, que tengan juego libre y algo muy importante que tú apuntabas, que se aburran. El aburrimiento es la madre de la creatividad y entender que en esta contingencia un espacio de la casa tiene que estar disponible para el aislamiento, no el encierro. Que papá, mamá, cualquiera de los hermanos, los niños, las niñas puedan estar ahí, dormir, meditar, o sea, que puedan tener esta privacidad, porque de otra manera vamos a hacernos tóxicos. Y la otra recomendación, apaguen su wifi. Si se alertaron, si les dio taquicardia ahorita cuando escucharon eso, están intoxicados. Necesitan apagar su wifi 3 horas, apagar sus datos 3 horas todo el día, todos los días,
porque eso les va a permitir literalmente descubrir estas otras cosas que no estamos mirando y que de verdad tenemos que desintoxicarnos tecnológicamente. La Organización Mundial de la Salud ha alertado que así como está creciendo la pandemia, hay otra que se llama infodemia, una saturación de información. El 40% de lo que está circulando sobre el COVID es falso. Claro. Otra parte no es completa o es imparcial, pero incluso la propia información oficial satura. Claro. Entonces no vean la telenovela de las 7, no tenemos que alimentar el morfo de cuántos se murieron hoy, cuántos se infectaron. Toma tus medidas, cuídate, cuida a otros, después te enterarás. Hay muchas cosas que se deben de hacer para no permitir que niños y niñas se intoxiquen, se llenen de angustia e incertidumbre y permitir con estas cosas maravillosas que nos has recomendado, que hay mucho. No ver esa información con niños y con niñas, ¿no? Sí, finalmente esa información es para los adultos y las adultas para estar al pendiente, siempre y cuando sean fuentes oficiales, pero no hay por qué tener a los pequeños ahí mandándoles las cifras, ¿no? Claro. Sí. Tenemos que hacerlos conscientes de esta situación, pero obviamente no caer en eso. Y lamentablemente, fíjense, no hay información especializada. Esto es una urgencia que no tenemos un noticiario específico para niños y niñas de lo que está sucediendo. Y digo, ya esto se lo hemos señalado también al secretario de Educación, pero mandaron a todos a casa y hasta ahora no hay una sola comunicación oficial dirigida a niños y niñas de, mire, usted disculpe, va a tener que estar en su casa todo este tiempo y tampoco saben cuándo van a regresar, no saben cómo van a ser evaluados. Hay una campaña que un grupo de adolescentes están empujando con el hashtag evaluación justa, porque no hay comunicación con ellos y con ellas, y creo que esto es algo que es muy importante. Comentábamos un poco en el corte, la saturación de tareas absurdas, y estamos en emergencia, no puede ser normal. Papá, mamá, tranquilos, que no hagan la tarea, que los reprueben. Estamos en emergencia, no los van a reprobar. En España, en Italia, ya se aprobó la aprobación universal o la acreditación universal, que es el sentido común. No podemos pensar que en la emergencia niños y niñas estén haciendo tarea cuando todo el mundo, empezando por nosotros adultos, estamos con incertidumbre, con estrés. O sea, no, en una emergencia no es lo importante. Pues ya dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina que más tarde iba a enviar un mensaje a los niños junto con su esposa. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes de este mensaje del presidente. Y bueno, nos acercamos ya al final. Me gustaría que nos dieran sus conclusiones. ¿Qué tenemos que celebrar este día y qué tenemos que reflexionar este día? Si les parece, comenzamos con... Pues tristemente quizá tengamos que celebrar este día que por primera vez el presidente se va a dirigir a niños y niñas para darles un mensaje. Quizá esa puede ser la primera celebración. La segunda, sí tenemos que celebrar la vida, tenemos que celebrar que estamos en familia, tenemos que celebrar los que tienen condiciones, tienen que celebrar que pueden estar sanos, ¿verdad? Tenemos que celebrar que tenemos capacidades y posibilidades para poder seguir creciendo. Sí, sin embargo, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que hacer un llamado a la solidaridad de todas las personas, a la buena voluntad, al acercarnos a los que menos tienen, a los niños que están en condiciones de mayor desventaja. Hay una crisis alimentaria para las familias que se encuentran en condiciones de pobreza. Invitarlos a que hoy, en el Día del Niño, es un buen momento para acercarnos a las instituciones que están haciendo trabajo para dotar de alimentación y material de sanidad en esta pandemia. Entonces, gracias por estar con su familia, gracias por cuidar a sus hijos. Atendamos prioritariamente el tema de la seguridad en el hogar, digamos no a la violencia, y garanticemos los alimentos y la salud de todos y todas. Así es. Rafa. Sí, pues bueno, tenemos que lamentablemente agradecer a esta crisis sanitaria, ¿no?, que hay la posibilidad de visibilizar otras cosas, ¿no? Visibilizar estas infancias tan diversas en las comunidades indígenas, ¿no?, que ahora decimos, claro, muchos no tienen internet, entonces hay que generar otras ideas, ¿no? Como decíamos hace un rato, cómo le lleva la tarea el director a la madre de familia y la madre de familia reparte la tarea a todas las demás mamás y llega a los niños y a las niñas. También tenemos que celebrar pues, que hay niños y niñas, ¿no? Porque tenemos la oportunidad ahora de crecer en una relación de interdependencia con ellos y con ellas, aprendiendo a salir, ¿no?, de esta crisis, y sobre todo que tenemos la oportunidad de renovarnos como personas adultas. O sea, eso creo que hay que celebrarlo, ¿no? Y la otra, hay que seguirnos preocupando, ¿no? O sea, a la par de estar aprendiendo, hay que seguirnos preocupando, porque tenemos que estar súper atentos, súper atentas a las situaciones de violencia. O sea, denunciar, me parece que si los adultos y las adultas no denunciamos, o sea, niños y niñas tampoco van a denunciar. Claro.
Entonces, mujeres, todas las personas que estén viviendo o sepan de alguna situación de violencia, denuncien, ¿no? Hay autoridades que tienen que responder, ¿no? Y si no, también hay organizaciones civiles que estaremos dando seguimiento a todo esto. Claro que sí. Andrés. Bueno, pues yo creo que lo que no hay que perder de vista, que nos lo dejó muy evidente esta emergencia sanitaria, es que muchas niñas y niños siguen en la calle y que no tienen ningún motivo para celebrar, y que ojalá de verdad este yo sensible que se nos ha despertado a todas y todos siga vivo cuando haya oportunidad de volver a salir, y que no olvidemos que de verdad las situaciones de la niñez en este país todavía son muy desiguales, ¿no? Así es. Pues agradecer nuevamente a Canal 11 con este programa, invitar al público que nos ha acompañado a que hable con niños, niñas y adolescentes, sus hijos, sus vecinos, y me sumo a este llamado de solidaridad. Hay niños y niñas que están en una condición de desventaja, y si tú los ves, si son tus vecinos y demás, apadrínalos, acompáñales. Este es el momento de la solidaridad, y creo que necesitamos reconocer que no podemos regresar a la normalidad porque estaba basada en desigualdad. Tenemos que construir otra forma de relación donde niños y niñas sean protagonistas. No podemos pensar el sistema educativo sin que ellos decidan cómo va a ser. No podemos pensar en cómo cuidarnos en términos de salud sin niños, niñas y adolescentes. Y este país que tiene casi 40 millones de ciudadanos y ciudadanas que han sido ignorados, esta es la oportunidad para que sea algo serio. Y celebramos que hoy el presidente, después de muchos años, ya literalmente años, hace 2 años precisamente firmó con nosotros 9 compromisos que no ha cumplido, que hoy cuando menos mandó un mensaje, es buena noticia. Esperemos que eso se traduzca en compromisos. Esperemos, y todos esperamos y deseamos que así sea. Y bueno, yo creo, y no sé ustedes qué piensen, que este confinamiento que hemos vivido, tenemos que tomarlo mejor hablando de nuestros niños. Tenemos que aprender a conocerlos, tenemos que aprender a valorar sus necesidades, a escuchar sus sentimientos, porque siempre estamos en ese ajetreo del trabajo, de la casa, te llevo, te traigo, me voy, la comida, regreso, duerme, y siempre nos olvidamos de ese niño que tiene necesidades, que tiene preguntas, que está deseoso de saber, de entender, y que tiene sobre todo esa inteligencia para hacerlo. ¿No es así? No olvidemos que somos personas y que no es el perfil de Facebook, de Instagram, no es el éxito escolar. Son nuestros hijos que también tienen miedos, incertidumbre como nosotros, y que tenemos que tratar de quitarnos esa imagen de éxito, de construcción, de ser el mejor, y escucharlos. Claro. Y reconocernos en esa vulnerabilidad. Y aprovecho para llamar a los hombres expresamente a que reconozcamos en este momento que es oportunidad para revisar nuestros machismos, revisar nuestras formas de vernos, no todopoderosos, sino también vulnerables, y eso va a significar también que nuestras familias, nuestros hijos e hijas puedan comenzar a verse distintos. Y de verdad creo que podemos en la pandemia hacer cambios, o podemos seguir en lo mismo, lo cual sabemos no va a tener buenos resultados. Y creo que eso está mucho de nosotros, además de seguir exigiendo, pero sí cruza mucho por la voluntad de quienes estamos ahora entendiendo que se puede hacer distinto. Y pensar y ver esto que vivimos como una gran oportunidad. Yo lo veo como una gran oportunidad, y cuando regresemos y cuando regresen todos los niños aprenderemos a valorar a los maestros más aún, aprenderemos a valorar esos tiempos, esos espacios, pero que cuando regresemos todos a casa lo hagamos con esa emoción y con ese entendimiento que siempre lo debemos tener, no nada más en una contingencia como la que estamos viviendo el día de hoy. Yo les quiero agradecer. Gracias, de verdad, es un placer estar con ustedes, escucharlos. Gracias también a todos los que nos han escrito en nuestras redes sociales. No terminamos de leerlos todos, pero le vamos a dar seguimiento a todos y cada uno de sus comentarios. Y bueno, antes de irnos a una cápsula, vamos a ir a esta cápsula se llama Bolívar, el niño presidente, no sé, bueno, seguramente, ¿no? Y te hace reflexionar mucho acerca de la corrupción, ¿no? Que aquí como que no se nos... No, nadie sabe. No, ¿verdad? No se habla mucho del tema. Se entera de eso. ¿Qué es eso? Bueno, pues de qué manera pues los niños se ven afectados y cómo son, ¿no?, los principales afectados y vulneran sus derechos, el vivir en medio de tanta corrupción. Los invito a ver esta cápsula. Gracias. Quiero presentar este libro que escribí yo con mi hermano, que se llama Bolívar, el niño presidente, una historia contra la corrupción.
Y este lo escribimos hace poco tiempo, salió apenas, porque consideramos muy importante llegar a una nueva generación frente a este tema. Nos interesa desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de los niños en torno al contexto social que está ocurriendo, y me parece que los niños son víctimas de la corrupción y que es algo que de alguna forma violenta su situación actual, ¿no? Porque de pronto la padecen. Una persona padece la corrupción desde el día 1 que nace por toda esta estructura que existe donde los servicios no se dan de manera indicada a los ciudadanos. Y al final, pues nuestros niños son aquellos pequeños ciudadanos que están silenciosos porque todavía no tienen esta voz y voto. Entonces nos interesa empezar a forjar desde la infancia una actitud frente a esto, primero reflexiva, donde el niño en la historia se lea y vaya construyendo cómo puede él integrarse en esta sociedad desde la infancia. De pronto creemos que a los 18 años pueda llegar un ciudadano con una actitud libre, democrática, responsable, y ya dejamos pasar mucho tiempo. Antes de eso no sucedió nada y no pasó nada. Entonces, aun cuando legalmente una persona es ciudadana formalmente hasta los 18 años, de alguna forma, previo a esto, pues es parte de la comunidad, del colectivo, y padece aquellas situaciones que no se han resuelto, como es en este caso la corrupción. Y consideramos que un cuento puede ser una estrategia muy interesante para los niños, porque cuando tú vas leyendo algo, tienes este contacto directo con un cuento, tú vas construyendo tu propia historia y esto te va obligando a tomar una postura frente a ella. Entonces el acercamiento con un cambio y una transformación en la forma de ver estos conceptos es desde un lugar ya propio, un lugar personal, donde el niño tiene la posibilidad de incluso cuestionarse a sí mismo cómo él podría estar inserto en este ejercicio reflexivo. Y además consideramos que puede ser mucho más atractivo, ¿no? Es un ejercicio imaginativo, un ejercicio lúdico, donde la historia va redactando sí casos reales. Hay un caso real con el que empieza y después otro más es una combinación de diferentes casos sobre nuestra realidad del país. Y entonces es la mejor manera en la cual poder dialogar tú a tú con el niño. Nos encantaría que lo pudieran adquirir y sobre todo comentarles que brevemente estamos por lanzar, mi hermano y una plataforma digital donde la cual vamos a estar dialogando con los niños en torno a las reflexiones que este cuento les propone. Soy Susana a Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar o ir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Así es, Susana a Distancia, que se ha vuelto, yo creo que la mejor amiga de muchos en este momento. Y bueno, justo para hablar de ella, tenemos aquí en el estudio, y me da muchísimo gusto presentar al doctor Ricardo Cortés Alcalá. Él es epidemiólogo y titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, que nos hablará del WhatsApp Susana a Distancia. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Leti, por la invitación. Yo gustoso de participar en este programa y un saludo a toda la audiencia en casa. Así es, pues muchos ya la conocemos, obviamente, pero no está de más preguntar quién es Susana a Distancia, cuál es su objetivo, cómo fue que se creó. Bueno, la verdad es que es una historia bastante interesante. Todos sabemos que la mejor arma contra este coronavirus y contra cualquier otra infección respiratoria es el distanciamiento social, ¿no? Lo que en todo el mundo se ha puesto como el distanciamiento social, separarnos, mantenernos en casa. Nosotros en la subsecretaría, con la instrucción del subsecretario López-Gatell, diseñamos una estrategia un poco más empática y amable con la gente en la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuyo objetivo es que la gente mantenga su sana distancia. Claro. En esas pláticas es que, oye, Susana a Distancia, Susana es un nombre, es una mujer, es el nombre de una mujer. Hay que crear un personaje que hable con la gente, que puede ser
niñas, niños, adultos, adolescentes, personas adultas mayores, pero que sea más empático hacia cuáles van a ser estos retos de mantenernos en casa. Decidimos que fuera superheroína, ¿no? Y de ahí el personal de diseño gráfico de la Dirección General de Promoción de la Salud, mi querido amigo Javier González, diseñador gráfico, diseñó la primera versión de Susana Distancia, que ahora ya conocemos en un dibujo distinto, muy agradable a la vista, muy bonita, claro. Y que es el objetivo de llegarle a todas las poblaciones de nuestro país. Y hablábamos fuera del aire que este chip que te metes cuando piensas en Susana Distancia, ya no lo ves como el distanciamiento social, lo ves algo de, hasta lo aplicas con muchísimo gusto. Así es. Susana Distancia. Así es. Crean la app de WhatsApp. ¿Cuál es este objetivo y la cercanía que se tiene con la gente al tener tú una app en tu teléfono? Mira, es muy importante saber que WhatsApp es la red social más utilizada en nuestro país. Entonces, el acercamiento que tuvimos con los dueños, con la empresa que es dueña de esta aplicación, que es Facebook, ellos hicieron el ofrecimiento para diseñar este chatbot y lo hicimos de la mano con la Dirección General de Tecnologías de Información de la Secretaría de Salud y la Oficina de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República. Y pues es un método más de acercamiento a la población. Lo hemos hecho en diferentes fases. Primero se diseña la jornada, se crea Susana, se empiezan a usar las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, por ejemplo. Y después viene otro paso, más acercamiento, un poco más personalizado. Y había este ofrecimiento de hacer un chatbot de la Secretaría de Salud. Yo dije, híjole, es que normalmente cuando escribimos un mensaje por WhatsApp, se lo estamos dirigiendo a una persona. Entonces, escribirle a la Secretaría de Salud iba a ser muy impersonal. Hay que escribirle a Susana. Y entonces se diseña estos mensajes, soy Susana Distancia, soy el canal que te va a dar la mejor información y desplegamos un menú de opciones. ¿Es necesario tener un teléfono inteligente y tener una red Wi-Fi? Es necesario tener un teléfono inteligente para poder descargar la aplicación de WhatsApp y pues tener acceso a Internet, ya sea a través de Wi-Fi o a través de nuestro proveedor de telefonía móvil. Así es, y este chat está disponible las 24 horas del día. Totalmente, es un listado de preguntas, las preguntas más comunes que hemos detectado en las conferencias de prensa, que hemos recibido en las redes sociales de todas las personas que nos ven, que nos escriben en las redes sociales de la Secretaría de Salud y a veces ni siquiera de la Secretaría de Salud, de otras secretarías o a las personales. De ahí han salido mitos y realidades, preguntas frecuentes y todo esto que ahí Susana les puede contestar. Algo también muy importante que hay que mencionar es que es a nivel nacional este servicio y además no consume datos. Exactamente, no consume datos a nivel nacional y pues bueno, a nivel internacional también, porque WhatsApp uno se mete a la aplicación, el número completo con la clave +52, que es la clave de nuestro país, de México, y le podrían escribir a Susana para preguntarle lo que quieran, mandando el mensaje hola al número que ya conocemos, de cualquier lugar del mundo. Ahora, con esta aplicación, yo la pongo en mi celular y no se corre el riesgo de robo de datos, robo de identidad. No. WhatsApp y otras plataformas también de mensajería ya están encriptados y han mejorado mucho la seguridad. No se piden datos personales en esta fase de comunicación con Susana Distancia a través del chatbot. Ahora, ¿cómo me comunico con ella? ¿Cómo bajo la app? ¿Cuál es el proceso? Bueno, la aplicación es la que conocemos, es WhatsApp. Es con la que nos comunicamos con nuestras amigas y amigos, papá, mamá, abuelos, si eso. Y lo único que hay que hacer es guardar el número que ahorita está en pantalla. O si ahorita en pantalla pueden inclusive tomarle una fotografía al código QR
que aparece, automáticamente descarga el número y el contacto. De Susana. Va a aparecer como Secretaría de Salud, los pueden ustedes guardar como Susana a distancia y mandar un mensaje que diga hola, enviar y se va a desplegar el primer menú. Ahora, algo muy importante también y que quiero preguntar, ¿es amigable la comunicación con Susana a distancia? Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona de la tercera edad, con niños? ¿Pueden interactuar con Susana? A través de este chatbot pueden hacer las preguntas que hemos predefinido como las más comunes, como las dudas más comunes que la gente tiene en casa. Es muy amigable, son preguntas muy sencillas e inclusive este no es el primer chatbot en materia de COVID que se hace a nivel mundial, pero sí es el primero que tiene además la opción 0, que es, ¿crees tú tener COVID o alguien de tu familia que tenga COVID? Y entonces te despliega los signos y síntomas. Entonces tú puedes decir, sí, yo tengo esto, o mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana tiene esto. Y entonces despliega otro menú. ¿Tienes dificultad respiratoria? Sí. Llama al 911, no te tardes. Claro. No tengo dificultad respiratoria, mis síntomas son leves, no pertenezco a ningún grupo de vulnerabilidad, de elevado riesgo, como son personas adultas mayores, pueden ser menores de 5 años, personas que viven con discapacidades, mujeres embarazadas, muy importante. Entonces, si cumples con estas características, llama para más información al 800-0044-800. Si es un caso urgente con dificultad respiratoria, llama al 911, acude a recibir atención. Solita te guía. Es correcto. Vamos a ver la siguiente información. Somos un México solidario que protege a todas y todos. Frente al coronavirus, apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y extrememos las nuestras. Ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar. Si tú vives con alguna discapacidad, desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quién te asistirá si enferma tu cuidador principal. Y por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Bueno, muy importante esta información, pero a ver, ¿qué sucede si mi pregunta que yo le hago a Susana a distancia no está programada? ¿Puedo comunicarme? ¿Se van a tardar pero me van a contestar? ¿Puedo llamar? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que esa pregunta se queda guardada en la base de datos. Lo que hace la empresa que nos apoya en este análisis es empezar a ver cuáles son las preguntas más frecuentes. Tienen estos inteligencia artificial, ¿no? Que lo que hace es analizar el texto que envía la gente para reconocer otras preguntas que han sido más frecuentes y que deberíamos de poner como otras opciones en el chatbot de Susana a distancia. Ahora, si no está la pregunta que yo quiero hacer, el chatbot no es la única, no es el único canal de comunicación. Está www.coronavirus.gov.mx, están nuestras redes sociales y están otros canales como el 800, en donde si tengo una duda muy puntual, entonces ya no me va a contestar un robot. Me va a contestar una persona que está capacitada para otorgar la información disponible. Así es, ahí vemos los teléfonos en pantalla para que pues usted esté muy pendiente. Y bueno, ¿la rapidez de la respuesta depende del tráfico de las preguntas de mi Wi-Fi? ¿O de qué depende? Depende del tráfico, depende de nuestra conectividad y sobre todo lo que comentábamos ahorita del tráfico, ¿no? Cuando lanzamos la aplicación, la empresa tuvo que emplear una serie múltiple de servidores porque sabíamos que iba a ser, después del hit que ha sido la propia Susana, dijimos, este chatbot va a ser un hitazo. Presentarlo como la forma personal de comunicarse con Susana a distancia va a ser un hitazo. En una semana de actividad del chatbot de Susana a distancia, más de 150,000 personas han interactuado con ella a través de este chatbot y el chatbot ha respondido más de 2 millones de mensajes.
Más de 2 millones. Más de 2 millones Y de la mensajes. plataforma, digamos, está sobrada. Así es. Muy bien, entonces comuníquense, de verdad, hagan contacto con Susana a Distancia, porque ahí, como ya nos mencionaba el doctor, lo van a canalizar si es necesario ir a un hospital, si es necesario quedarse en casa, si es necesario ir con un médico o que el médico llegue a tu hogar. Entonces, van a tener respuestas de verdad muy, muy contundentes. ¿Con qué frecuencia actualizan ustedes las respuestas? Ya sé que me explicaste un poco acerca de cuál es el camino, pero ¿con qué frecuencia ustedes actualizan? Nosotros estamos en contacto diario con la empresa, Ajá. con Facebook, y vamos a estar revisando las preguntas cada semana o cada 2 semanas, también dependiendo del nivel de satisfacción de las personas. Ahorita hemos tenido un nivel de satisfacción del 75%, lo que nos hace pensar en que hay que analizar cuáles son las preguntas o las respuestas que ha dado Susana a este otro 25% de personas que no han tenido una satisfacción total, para poder generar mejores preguntas, diferentes preguntas, con base en lo que la propia persona que está ahí ahorita interactuando con Susana a través del chatbot nos puede decir. Ahora, pues ya nos comentabas que pues las personas que no tienen acceso a esta herramienta, pues hay otras opciones. Están los teléfonos, están páginas, hay mucha información. Es correcto, Leti. La verdad es que tenemos múltiples formas de comunicarnos con la ciudadanía. Esto ha derivado en muchas otros esfuerzos. Por ejemplo, ayer en la conferencia de prensa presentábamos la guía para el cuidado de personas con discapacidad en el contexto de COVID-19, y esto resultó de un intercambio con la Organización de la Sociedad Civil, Implantes Cocleares Scorza, la señora Katia D'Artigues, que es muy activa en querer comunicarse con nosotros y en darnos su opinión objetiva y crítica para mejorar nuestra comunicación con ellos. Por ejemplo, ayer, y esto es algo que es normal, nosotros, yo personalmente, que no tengo la necesidad, porque no vivo con ninguna discapacidad, tomo como algo normal generar un documento en una plataforma, por ejemplo, de Word, mandar la PDF y subirlo. De inmediato, Katia D'Artigues, Movimiento 312, nos anunciaron, el PDF no es accesible, hay que subir el Word en texto, o hay que transformar el PDF en un documento que sea accesible. Ya lo estamos haciendo, y esto lo estamos haciendo gracias a Katia, gracias a Tere Scorza, gracias a Federico Núñez, gracias a Laura Bermejo, todas estas personas que son de la sociedad civil, que nos han dado retroalimentación al trabajo que estamos haciendo. Nosotros, el tener aquí a personas en lenguaje de señas también nos hacen ver muchas veces esta situación y nos dicen, ¿y qué pasa con la gente que no sabe leer? ¿Y qué pasa con la gente que no escucha? ¿Y qué pasa? Y sin lugar a dudas, pues te despierta obviamente y a querer hacer las cosas de la mejor manera para que llegue a más gente. Pues quiero, si me lo permites, pasar a preguntas que hemos recibido, muchísimas preguntas del público, y aprovechar, por supuesto, tu presencia. Y bueno, voy a ir con la primera. La cepa del virus de la gripe, después de lo que sucede de COVID-19, ¿se alterará? El virus de influenza, pensando en que esto es lo que quiere expresar, no son de la misma familia. Okay. Las mutaciones del virus de influenza son distintas y siempre por eso también tenemos que vigilar bien al virus de influenza. No solamente vigilamos COVID e influenza, se vigila metaneumovirus, otros coronavirus. Este coronavirus es uno nuevo, pero todos los años nos contagiamos. Ese resfriado común que regularmente tenemos en temporada invernal, puede ser provocado por otro coronavirus. Existen y los vigilamos aquí en México. Virus incisional respiratorio, que particularmente afecta más a niños y niñas muy pequeños, y
vigilamos todos una cantidad diversa de virus. No creo que el virus de COVID-19, el SARS-CoV-2, vaya a generar mutaciones en otros virus o en el virus de la influenza, pero lo que sí va a generar es un cambio en el comportamiento de las enfermedades respiratorias a nivel nacional y mundial. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿El COVID-19 se transmite por medio de heridas abiertas? No, el COVID-19, el SARS-CoV-2, se transmite de una persona enferma a una persona sana a través de las gotitas de saliva que esta persona que está enferma o contagiada con el virus le transmite o le escupe. Para hablar claro. Como debe ser, para hablar claro. Sí. Yo ahorita que estoy hablando aquí, platicando contigo, le estoy escupiendo a la mesa. Sí. Esta mesa tiene que ser sanitizada como lo hicieron ahorita el equipo de Diálogos en Confianza. Sí. Vino, limpió la mesa porque hubo otros invitados antes que también estuvieron hablando. Claro. Y a la hora de hablar nosotros escupimos unas gotas muy pequeñas que ni siquiera alcanzamos a ver. Entonces, cuando esas gotas pequeñas, al hablar, toser, estornudar, gritar, cantar, nos caen en nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca, lo respiramos, esas gotitas de saliva, ahí entra el virus, la saliva contaminada con el virus y empieza la replicación. Muy bien. Ahora nos dicen, ¿qué tan cierto es que también está afectando al cerebro y el corazón el coronavirus? Porque se ha sabido que hay un detonante de accidentes cerebrovasculares. El coronavirus afecta principalmente a los pulmones. Cuando el pulmón es afectado, lo más importante es que deja de llegar oxígeno al resto de nuestro cuerpo. Los pulmones cumplen esta función, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre nuestro cuerpo y el medio ambiente. Cuando nos quedamos sin oxígeno, entonces empieza a dejar de circular este oxígeno y empieza a haber falla en múltiples órganos. Riñones, corazón, cerebro, todo nos puede empezar a fallar y todo depende de la agresividad o de la reacción que haya tenido nuestro cuerpo con el virus. Si somos unas personas que vivimos con diabetes, hipertensión, obesidad, entonces somos más propensos a tener casos graves. Claro. Las personas que viven con obesidad tienen una capacidad pulmonar disminuida por su gran volumen de grasa que tienen en su cuerpo. Claro. Por eso es indispensable bajar de peso para poder respirar mejor. Así es. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje tiene una persona de contagiarse de haber estado en contacto con un paciente de COVID-19 si ambos tenían cubrebocas? Ok. Es importante. Hay medidas básicas de prevención que hemos descrito y dicho en múltiples ocasiones y las vamos a repetir aquí. Sí. 1, lavado frecuente de manos. 2, etiqueta respiratoria, que es taparnos nariz y boca al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo desechable, tapamos, o con nuestro brazo. 3, su sana distancia, ¿no? Mantener 1,5 metros al menos. Quedarse en casa si uno está enfermo. Ahorita todos están en casa, pero quedarse en casa si están enfermos. Estas medidas reducen 85%, por poner un número. Eso es lo principal. Claro. El cubrebocas nos puede ayudar entre el 4 y el 8% más, ¿sí? Pero si nosotros usamos cubreboca y dejamos de lavarnos las manos, dejamos de tener sana distancia, dejamos de cubrirnos, a pesar de tener el cubreboca, dejamos de cubrirnos nariz y boca para toser y estornudar, entonces el cubrebocas puede convertirse inclusive en un riesgo mayor. Claro. Porque es un objeto que está contaminado, que nos hace rascarnos porque traerlo nos da comezón, entonces nos tocamos más la cara, pero como creemos que traer el cubrebocas pues ya nos está salvando, ya no nos lavamos las manos y traemos las manos sucias. Entonces lo principal son las medidas de prevención. Y estar bien conscientes cuando usamos un cubrebocas, ¿no? Así es. Es muy importante. Así es. Vamos a la última pregunta, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente. El moco de la alergia es transparente. ¿Cómo es cuando se tiene COVID-19? Regularmente las enfermedades virales también nos dan moco transparente.
Esto es porque a la hora de infectarnos se inflaman la mucosa nasal y empieza esta inflamación a secretar un exceso de moco que es transparente, dado que es más común que las bacterias son las que le cambian el color a un moco más purulento. Los virus regularmente es como el resfriado común, el moco transparente. Transparente, bueno, eso es muy importante también, no perderlo de vista. Pues yo te quiero agradecer mucho, Ricardo Cortés Alcalá, epidemiólogo y titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, que bueno, pues estuviste aquí, nos quitaste muchas dudas, nos aclaraste muchísimo y también te queremos agradecer a ti y a toda la Secretaría de Salud el gran trabajo que hacen en esta situación en la que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leti, muchas gracias a todos. Un placer. Y bueno, vamos a terminar con una canción pues muy inspiradora y apropiada para estos tiempos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El miedo de hoy mañana será templanza. El llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa, pero el amor avanza. En tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa. Y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa. Y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. Esto pasará, esto pasará. Tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo, la música del silencio renacerá. Mi corazón ardiendo como espigas en la sierra, la tierra habla, es hora de escuchar. Esto pasará, esto pasará.